todos los lugares donde anduvimos y todo lo malo que hicimos. Todo eso ya nos lo perdonó el Señor Jesucristo. Todo eso ya lo quitó de nuestras vidas. Y por todo eso, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo, que cada uno, Padre, recordemos diariamente de dónde nos sacaste. Que recordemos, Señor, todas esas cosas malas que hicimos en nuestra vida, Señor. No a manera de tormento, Señor, ni a manera de culpa, sino a la manera en el poder de tu Santo Espíritu, para que recordemos todo lo que nos fue perdonado por el sacrificio del Cordero, para que recordemos lo que el Señor Jesucristo cargó en la cruz del Calvario por nosotros. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, en el nombre de Cristo, por ahí, luego que acabamos de adorar, por ahí ya nos pusieron alabanza del mundo por allá afuera, ¿no? Pero fíjense, por eso le subí un poquito aquí. A ver, vamos a ver una palabra. Bueno, son varias palabras, anótenlas. Unción, todo lo que tiene que ver con unción. Unción, se las voy a dar, unción, ungir, ungiste, ungirás, ungido, ungidos. El objetivo es ver cuáles son los resultados de la unción. Porque oímos de la unción, Señor, que tu unción se derrame sobre nosotros, y pues la unción, y que la unción del Todopoderoso y la unción del Santo de Israel. Pero tenemos que saber qué es la unción, ¿no? Tenemos que saber la unción. Si no sabemos qué es la unción, pues no la vamos a... No sabemos ni siquiera si la tenemos y qué tenemos que hacer para tenerla, ¿no? Entonces primero vamos a ver cuál es el significado de la palabra, ¿no? Vamos a ver varias citas. Éxodo 25:6, vamos ahí. Éxodo 25:6 nos dice así, fíjense. Dice así. Bueno, en el 25 nos habla de ofrendas para el tabernáculo. En el versículo 6 nos dice así: aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a ver la palabra unción. Vamos a ver, palabra unción. Palabra unción dice en hebreo mishka, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí. O moshka, de 4886, unción, acto, el acto de la unción, por implicación. Fíjate, vamos a anotar ahí, regalo de consagración. Hemos estado viendo algunas clases los dones, y los dones son regalos. Entonces la unción también es un regalo, ¿no? Aquí dice regalo de consagración. Y vamos a donde está la otra palabra, y vamos a picarle ahí, bueno, los que tenemos el diccionario, y nos sale la palabra mashak, ¿sí? ¿Dónde están los números? Ahí dice mashak. Mashak, a ver quién es. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. ¿Cómo que suena, amigo? ¿Cómo que suena? A ver, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Jesús, el ungido. Yeshua HaMashiach. Entonces, es en hebreo. Es Jesús, el ungido. O el Mesías ungido, ¿no? Porque viene en hebreo. Viene de la palabra Mashak, ¿no? Pero dice raíz primaria. Aquí está la palabra. Raíz primaria, frotar con aceite. A ver, te vamos a dar una ungidita, ¿no? Frotar con aceite, es decir, ungir, por implicación, consagrar. También pintar, elegir, pintar, unción, ungido, ungir, untar. Otra vez, dice, vimos en la otra palabra que es regalo de consagración, ¿no? Sí. Entonces, un regalo
regalo de consagración. ¿Cuál es el significado de santo? Uno de los significados de santo. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Uno de los regalos, apartado, consagrado. Entonces, santo es apartado, dedicado, preparado, consagrado para Dios. Consagrado para Dios. ¿Y unción qué es? Unción dice consagrar. Ungir es consagrar. Entonces, fíjense, entonces podemos entender que la unción es un resultado de la santidad. ¿Qué es primero, la unción o la santidad? ¿La unción o la santidad? La unción, ¿no? ¿Qué es primero, la unción? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la unción o la santidad? Yo digo que la unción. ¿Qué es primero, la unción o la santidad? No, primero la santidad. Primero la santidad, porque la unción es un resultado de la santidad. Pero bueno, yo pensé cuando viene el Espíritu Santo te sella y pero es el sello. Ungido, pero Ese es ya el sello, empiezas a trabajar ese es en la el, santidad, ¿no? ese es el sello del Espíritu Santo, que hace algunas cosas. El sello del Espíritu Santo, bueno, en ese sentido tienes razón. El sello del Espíritu Santo sí es una consagración que el Espíritu Santo pone sobre Y nosotros. aparte luego ya viene la santidad, que es por la unción. La santidad, progresiva. ajá, exactamente, la santidad, vimos que era instantánea y progresiva, ¿no? Pero sí tienes razón en eso. Ya después ya viene una preparación o una consagración para que venga la unción, ¿sí? Nos vamos a quedar con este concepto. La unción es una consecuencia de la santidad o un resultado de la santidad. Si no hay santidad, no hay unción. Si no hay santidad, no hay unción. ¿Sí? Si no hay santidad, no hay unción. Bueno, vimos que unción o ungido es frotar con aceite, o ungir, ¿no? Uh-huh. Frotar con aceite, pintar. ¿Sí? No, eso no lo he dictado, nada más dicté las palabras. Unción, ungir, ungiste, ungirás, ungidos, ungido. Esto no lo he dictado. Sí, no, yo estaba copiando. Sí, entonces la unción o el ungimiento es una consecuencia de la santidad. Éxodo 25:6 dice: aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. A ver, y en el diccionario de la Real Academia, ¿qué querrá decir la palabra unción? ¿Alguien lo tiene? Porque yo no lo tengo. O sea, borré el diccionario. ¿Cuál? ¿Tú lo tienes? La palabra unción. Borré ese módulo del diccionario. A ver quién lo encuentra. Diccionarios. A ver. Ahorita lo descargo rápido. Bueno, ya. La unción del santo. ¿Qué es el significado? El significado del diccionario de la Real Academia. Sí, vimos en el hebreo. Mashak, ¿no? Unción, acción de ungir o untar. Ahí está. Bueno, entonces en el diccionario de la Real Academia, acción de untar, ¿no? Cuando nos ponen ¿cómo se le llama a las pomadas? También, ¿cómo también se les llaman? Ungüento. Ungüento. ¿No? El ungüento Kadosh, ya ves que vimos el ungüento Kadosh aquí. Teníamos aquí un botecito de Vaporru, pero de otra marca, de la marca genérica. ¿Cómo crees que se llama, amigo? ¿Qué número tiene abajo? Ungüento 666. Sí se llama. Entonces lo teníamos y dije, no, vamos a borrarle. Y que le borramos el 666, lo quitamos, le arrancamos la etiqueta y le pusimos el nombre de Dios. Entonces le pusimos el ungüento Kadosh. Kadosh es santo, ¿no? De santo de la santidad de Dios. Entonces le quitamos el número que tenía y le pusimos el ungüento del santo. ¿Sale? Éxodo 29:7. Sí. Sí. Acuérdense, el objetivo es entender cuáles son los resultados de la unción, porque podemos decir, bueno, a ver, ¿para qué quieres estudiar medicina? Tú que quisieras estudiar, ¿para qué quieres estudiar medicina? Si quisieras, ¿va? Para sanar a los enfermos. Para un propósito. ¿Para qué quieres estudiar administración? Uh-huh. ¿Para qué quieres estudiar administración? ¿Para jugar básquetbol? Pues no, dices, no, bueno, para dedicarme a ese ramo. ¿O para qué quieres ser dentista? Pues para no sacar muelas tan feas como las que me han sacado a mí, o cosas así.
Entonces, si no hay un objetivo, Dios dará unción a alguien o algo que no se va a ocupar. No. Es como darle un premio, o es como, si es un premio, es como darle un coche a alguien que no sabe manejar. O darle, bueno, no iba a poner otros ejemplos, pero ese es muy claro. Darle un coche a alguien que no sabe manejar. ¿Para qué lo quieres? ¿No? O sea, ¿para qué lo quieres si no sabes manejar? Bueno, luego Éxodo 29:7 dice así: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Fíjense, aquí en el 29, al inicio del 29, ¿cómo se llama el capítulo? Dice consagración de Aarón y de sus hijos. Sí, Aarón fue elegido para llevar el sacerdocio. Entonces vemos que ungir es una acción de consagrar también, ¿no? Entonces, la unción, ¿sobre quién venía en el Antiguo Testamento? Sobre los sacerdotes, sobre los que servían en el templo. Vamos a leer desde el principio. Dice, esto también viene en Levítico 8, del 1 al 36, pero vamos a ver la versión aquí que nos dice en Éxodo 29:1. Dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura. Amasarás con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Fíjense, aquí ya está hablando otra vez, está hablando del pan que iban a preparar. Dice que también era untado, ¿no? Dice amasada con aceite, hojaldres sin levadura y untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. ¿Alguien ha visto, por decir, cómo se hacen los cuernitos? ¿Tú sabes? Los cuernitos, los panecitos. ¿Qué les ponen hasta el final? Porque brillan, ¿no? Ajá. ¿Y cómo se los ponen? Con una brocha. Todos esos panes, ¿no? Esos panes que son como de hojaldre, más o menos. El bisque, los... ¿Cuáles? Sí, a los que les ponen también. Sí, hay varios que les ponen, pero les ponen la pintura y luego ¿qué les hacen? O sea, después de que los ponen, ahí ¿qué les hacen después? Les meten al fuego. Pero con ese aceite, con ese aceitito que tienen, ¿qué va a pasar con el fuego? ¿Qué va a pasar la combinación entre ese aceite y el fuego? Va a brillar. Fíjense, para que nos empecemos a dar una idea. Unción y fuego. ¿Qué resultado tiene? Un brillo. Y así también el Señor a nosotros pues nos va a poner unción, pero también nos va a meter al fuego. Por decir, la unción no es nomás para que la tengamos ahí guardada. El Señor Jesucristo viene y lo bautizan, es lleno del Espíritu Santo, ¿no? La unción, pónganle ahí, la unción es un sinónimo o una manifestación del Espíritu Santo. ¿Es un sinónimo? Podríamos decir, vamos a entender que es una manifestación del Espíritu Santo. Cuando vimos con Nicodemo, no sé si te acuerdas, amigo, lo vimos la semana pasada, donde dice Jesús y Nicodemo, donde le decía, sabemos que vienes de parte del Señor, porque nadie hace estas cosas si no viene de parte de Dios. Uh-huh. Donde vimos que Nicodemo venía a escondidas y le decía, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace estas cosas si no estuviera Dios con él. Pero todos esos milagros que hacía, los hizo después, antes o después de ser bautizado. Después de ser bautizado. Viene al río, lo bautizan, sale del río, ¿y qué viene sobre él? Una paloma, que es un emblema ¿de qué? La paloma del Espíritu Santo. Viene y se posa sobre él y le dice, lo llena de su presencia y le dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, si Jesús hubiera sido desobediente y rebelde, ¿hubiera venido sobre la paloma? No. Y luego nosotros como iglesia o como pueblo del Señor, Señor, pues es que ¿por qué no me unges, Señor? Quiero que me unjas, yo quiero que me des aceite, quiero que me des unción, quiero que me des poder. Pues dice el Señor, pues échale ganitas para que le rasques a este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. No digo igual porque pues nos falta un montón, ¿no?
O sea, nos falta un montón para que un día podamos escuchar que somos sus hijos amados en quien tiene complacencia. Pero yo creo que el Señor dice, pues ráscale, por ahí va el asunto. Entonces luego si hay desobediencia, hay rebeldía, o no hay una disposición en el corazón para ser consagrados a Dios, Dios no va a derramar unción. Dios no va a derramar unción. Por eso hay que trabajar con los principios de la palabra de Dios, santificarnos para que haya unción. Si no nos santificamos, no hay unción. Entonces llega el Señor Jesucristo y lo pinta, lo embarra, lo llena el Espíritu Santo, ¿no? Así como estamos viendo, como el pan. Y luego, ¿a dónde es llevado? Saliendo. Mateo 4 viene, ¿no? A ver, ve ahí en Mateo 4. Vamos al desierto. Y Juan también, ¿no? A Mateo 4, a ver, ve rápido ahí quien vaya. Mateo 4. Tentación de Jesús, ¿sí? Dice entonces, pero fíjate, vamos a leer el versículo que está antes, 3:17. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, este es el bautizo, ¿no? De hecho, en el 3:13 dice el bautismo de Jesús, en Mateo 3, ¿sí? Y luego en el 4, es el capítulo muy cortito, ¿ya vieron? El 3, no, perdón, un pasaje, no es el capítulo. Son 4 versículos el pasaje. Después dice, viene tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, fue sumergido en el agua, sale con todos los principios que él cumplía de obediencia, de ser un hijo agradecido, un hijo amado, un hijo instruido, preparado y señalado por Dios. Viene el Espíritu Santo y lo llena, lo pinta, lo unge de su poder, de su presencia. ¿Sí o no? O sea, ya lo pintó, lo llenó, lo embadurnó. ¿Y luego a dónde va? Al fuego. El desierto representa fuego. El fuego también es representado como prueba. Como prueba. ¿El fuego gusta, amigo? El fuego no, quema, ¿no? El fueguito quema. Ahora, imaginemos al Señor Jesús en el desierto. ¿Cuánto tiempo estuvo? 40 días. 40 días y 40 noches. Y dice que cuando ya tenía hambre, porque yo creo que al día 1 o 2, pues no, ¿verdad? Pero ya en los últimos días, pues ya tenía hambre, y pues fue cuando se le apareció el diablo. Entonces, a veces debemos de vencer cosas donde estamos siendo tentados. Son fuegos, es fuego también, ¿no? Viene fuego, pruebas, ¿no? También viene para ir, pero las pruebas, ¿para qué son? Para pasarlas y para vencerlas. ¿Cuánto tiempo nos podemos quedar en una prueba? Depende de nosotros. Depende de nosotros, sí, pero una prueba la vamos a pasar con nuestras fuerzas. Bueno, las pruebas espirituales, las pruebas celestiales, no, son con el Espíritu Santo de Dios. Por eso a veces no pasamos las pruebas, porque cuando lo hacemos con nuestra voluntad, a lo mejor una vez la pasamos, o medio ahí pero vuelve a venir el adversario y dice, pónsela otra vez, y va a volver a caer. Cuando es en el Espíritu, queda como una evidencia de esa victoria. ¿Las victorias son en el alma o son en el espíritu? Las victorias deben ser en el espíritu. Y cuando son en el espíritu, quedan plasmadas. Queda una huella, una evidencia celestial, espiritual, de que somos vencedores. Dice que somos más que vencedores. ¿Por quién? En Cristo somos más que vencedores. ¿Y Cristo qué es? Espíritu, ¿no? Entonces, si andamos en el espíritu, vamos a ser vencedores y va a quedar una evidencia. Es como cuando queda un sello, un diploma, una corona, ¿no? Ayer estábamos viendo que las coronas, ¿para quiénes son? Para los reyes y para los que ganan algo. ¿Se han visto las coronas que traen o no? A ver, enséñamela. Yo. No. ¿Tú has visto las coronas que traen? No. ¿Y traeremos o no? Yo creo que sí. Sí, amén. Sí, debemos de traer, sí, yo creo que sí. Hay muchas. Hay coronas y hay galardones y debemos de tenerlas. Pero cada que vamos ganando, pues Dios nos va dando, ¿no? Veíamos en Ezequiel, dice, cuando le dice el Señor en Ezequiel, en el pasaje de ayer que leímos de Ezequiel, donde le dice, te vestí, te puse zarcillo, collares y te puse diadema. ¿Dónde va la diadema? En la cabeza, ¿no? Y en Apocalipsis nos habla, el que venciere heredará todas las cosas, ¿no? Entonces sí, la corona es un símbolo de una victoria. Bien, bueno, entonces estábamos viendo que el Señor Jesucristo fue al desierto y venció por el Espíritu de Dios.
Entonces fue pintado como ese hojaldre y luego fue metido al fuego para pasar la prueba. Igual que las pizzas, ¿no? La masa de las pizzas, ¿cómo se hace? A puro golpe. A puro paz, y están ahí amasando, y luego ¿a dónde va? Al fuego, al horno del fuego, ¿no? ¿Qué pasa si la bola, si han visto cómo son las pizzas antes de que tomen la forma? Es la bola nada más. O sea, está la bola. ¿Qué pasaría si la metieran así al horno? No da el resultado, ni saldría lo que se espera. Tienen que formarla, amasarla, estirarla, irla rompiendo y ya está lista, métela al fuego. Y así Dios con nosotros. Nos empieza a amasar, nos empieza a meter, nos empieza a dar, y luego dice, órale, vas a un fueguito a cierta temperatura, conforme a la que Dios sabe, ¿no? Dice, ya se quebró. También hay vasijas que se hacen al fuego, ¿no? O sea, ¿y qué pasa cuando se quiebran? No estaban bien. Algo había mal que se quebró. Y así nosotros a lo mejor nos quebramos en la prueba. El Señor es bueno, ¿no? Entre la pelea, como el boxeador. En la pelea, ¿quién está ahí en su esquina? Su coach o su entrenador. Y cuando ve que le están dando hasta la cubeta, no se mete. ¿Pero qué hace? Avienta la toalla. Por él. No la avienta de él. Diga, me doy. La avienta por él. Dice, no, le están dando hasta con la cubeta. Avienta la toalla, déjenlo. Y pues yo sé que el Señor también hace a veces eso con nosotros. Dice, ya, a ver, vente para acá, vete para la esquina. O sea, te metiste y todo, pero pues no estás sabiendo meter las manos, mi chavo. Mejor vente, te vamos a preparar bien para que aprendas a meter las manos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a regresarnos donde estábamos. Dice en el 29:7, ¿sí? Y pondrás en un canastillo donde dice, estábamos viendo consagración, ¿sí? Y panes sin levadura, hojaldre sin levadura, flor de harina de trigo. Y lo pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral. Y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. ¿Cuál es la diadema santa? ¿Cuál es la diadema santa? ¿Dónde va la diadema? Quedamos. En la cabeza era la que decía santidad al Señor. O sea, él va aquí, la que dice santidad, dice con una laminilla de oro decía santidad al Señor. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. ¿Sí? Otra vez. Después, fíjense, después de que le pone todas las vestiduras, aquí en el Antiguo Testamento podemos ver que son puras cosas que visibles. Primero lo visten, primero llevan los panes, llevan los animales, preparan el sacrificio, le visten, le ponen el efod, estábamos viendo la semana, el sábado, sí, precisamente. ¿Qué es la primera prenda que se pone el sacerdote? ¿Cuál es la primera prenda? ¿Mandé? Unos calzoncillos. Decía que se ponen los calzoncillos desde los lomos hasta el muslo. O sea, unos calzoncillos de playa de abuelita. Desde acá, de amado Tomillo. Desde la cintura hasta el muslo. Dice, para que no vean tu desnudez. En Apocalipsis dice, y compra oro fino. Dice, te aconsejo que compres oro refinado y colirio en tus ojos. Y bueno, no me acuerdo bien cómo dice, pero dice, para que no miren la vergüenza de tu desnudez. Habla de santidad, también de todo, habla de santidad. Entonces lo primero eran los calzoncillos, luego la túnica blanca, que es la santidad, lavada por nuestras vestiduras lavadas por la sangre de Cristo, y luego ya el uniforme propio del sacerdote, que era el efod. Y luego, ¿qué más? Y lo iban revistiendo, luego el efod. Luego le ponían el cinto, luego el pectoral que tiene las piedras, sí lo vimos, ¿te acuerdas? Un día en un video, lo hemos visto en videos, las piedras, y las sombreras, y las piedras, o sea, y llevaba diferentes cosas, y hasta el final,
decía que le ponía la mitra y la laminilla. La laminilla, ¿qué es? El nombre de Dios. De ahí surge una pregunta. ¿Todos los hijos de Dios, o todos los que reconocieron a Cristo como el Señor, como su Señor y su Salvador, tendrán el nombre de Dios en la frente? ¿Tú qué dices, amigo? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices, hermano? ¿Todos los que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador tendrán el nombre de Dios en la frente? No. ¿Por qué no? Porque Por fe yo lo tengo. Por fe yo lo tengo. ¿Por qué? Porque a lo mejor pueden perder la salvación. ¿Por qué? Porque pueden perder la salvación. Bueno, no la pueden perder. Bueno, pero ese sería otro tema. Vamos a suponer que es un cristiano que no ha perdido la salvación, que ahí medio va. Por la santidad. Por la santidad. O sea, sí creyó, tuvo la fe de creer en Cristo como su Salvador, pero no sigue un camino de santidad. Desde ese momento ya tiene nombre. No, así como vemos en lo físico, que le van revistiendo cosas y hasta el final le ponen el nombre de Dios y derraman la unción, así nosotros también. Tenemos que santificarnos. Todo eso representa santidad. Estaba hablando de Aarón como el sacerdote, Aarón y sus hijos como los sacerdotes, pero les van poniendo cosas, Lo que representa de los becerros y los panes es Cristo para nosotros. O sea, ellos dice que llevaban a los animalitos para sacrificio. Nosotros, ¿cómo fuimos comprados? Por un sacrificio, que es el sacrificio de Cristo. Y esa masa hojaldre es Cristo, porque Él fue amasado, fue hecho azotado como el hojaldre, golpeado. ¿Cómo le pegan? ¿Sí han visto cómo le pegan al hojaldre? Hasta le hacen así, acá tipo luchador, no sé cómo se llama este movimiento de las luchas. ¿Tú qué sabes de luchas? ¿Cómo se llama? No. Bueno, codazo, y le pegan, ¿no? Y con el puño. Hasta los panaderos tienen manos así tipo Bud Spencer o tipo así y les dan no les dan hojaldrazos, les pegan con el puño. En los evangelios, ¿cómo trataron al Señor Jesucristo? Cuando lo aprenden. No lo sentaron, lo esposaron y lo dejaron en una silla. Bueno, además de que lo insultaban, Lo insultaron, ¿no? Lo insultaban, le escupían. Aparte de eso también, los que lo llegaron a tocar. Le pegaron, no llegaron, dijeron, ¿qué onda? No le dieron un tehuacanazo, o le dieron unos toques, le pegaban, ¿no? Dice que le pegaban. ¿Y a poco le han de haber llegado ya 2, 3 cachetadas, así tipo judicial? No, pues no. No, sanguinariamente esos romanos, ¿no? Que estaban preparados para eso, con el garfio, todo eso. Imagínate cómo le pegaban al Señor Jesucristo. Que le pegaban, lo amasaban, lo golpearon, y luego llegó a la cruz. Después de todo eso llegó a la cruz, una prueba, fuego, ahí, y se convirtió en el sacrificio y en esos panes también, en ese pan que fue golpeado, maltratado y metido al fuego. Pero ¿cómo salió después de que el Señor Jesucristo muere y se levanta? ¿Cómo se levantó? Cuando dice con poder, pero ya se levantó con un cuerpo nuevo. O sea, ya no, por lo regular hasta ahí el dicho que dice: el tal y el arrimado a los 3 días, el muerto y el arrimado a los 3 días apestan. Entonces el Señor Jesucristo no padeció de eso, ¿sí? O sea, el Señor Jesucristo fue amasado, fue golpeado, fue metido al fuego, pero después salió. Ya no te estés paseando porque nos distraes, ¿sí? Fue metido, amasado y después salió brillante, como ese pan hojaldrado. Salió brillante, ¿sí? Y entonces esos panes representan al Señor Jesucristo. Pero después dice, viene el sacerdote y dice, derraman sobre él, ¿qué? El aceite. Dice, vuelvo a leerlo. Dice, luego tomarás el aceite de la unción. Ahorita vamos a ver los componentes del aceite de la unción. Dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. ¿Sí? Entonces, después de que es lo último que le ponen en el versículo 6. ¿Qué es? La mitra sobre su cabeza. Y sobre la mitra le pondrás la diadema santa. Y después de eso, le tomarás, dice, después de eso, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza. ¿Sí? Entonces es como a la par el nombre de Dios y la unción. Es una consagración, o al revés.
¿no? Las dos cosas se deben de realizar. Bueno, aquí estamos hablando de elementos físicos que hacían nosotros. Todo eso es en el espíritu. Y sí, tiene que ver una con la otra. Son como evidencias, pues. Por decir, Aarón y su familia eran los elegidos para ser los sacerdotes. En Juan 1, 12 y 13 dice: más a los que le recibieron les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Vemos que somos familia de Dios por Cristo, ¿no? O sea, como familia, como linaje, dice que somos linaje escogido, nación santa. Nosotros tenemos ese acceso a ser esos sacerdotes. A eso fuimos llamados. De eso a que alguien se comporte como sacerdote es hoy un tramo bien largo. Lo vuelvo a repetir, fuimos llamados a ser sacerdotes. El sacerdote no nomás es decir, no, sí soy rey y sacerdote. Porque mucha gente en la iglesia actual, como dicen en la iglesia, acuérdate que eres rey y sacerdote. Ya me voy en la mente y pienso que soy rey y sacerdote. El sacerdote en específico, estamos hablando, tenía un comportamiento, ¿sí o no? Tenía unas vestiduras, ¿sí o no? ¿Andaba por todos lados? No. Tenía un comportamiento. Sí. O sea, tenía evidencias de que era el sacerdote. Y actualmente en la iglesia de Cristo somos llamados a ser sacerdotes, pero no nos comportamos como sacerdotes. El sacerdote, entre muchas funciones que tenía, era el que entraba a la presencia de Dios. Era su función. Era un representante del pueblo para entrar a la presencia de Dios. Bueno, ahora no tenemos ese representante. Bueno, nuestro representante es Cristo. Pero cada uno de nosotros puede entrar a la presencia de Dios. Donde quiera que estemos. Voy en el coche y voy adorando, voy oyendo, voy orando. Voy en la presencia de Dios. ¿Sí o no? Estoy trabajando, no hay nada, está tranquilo todo. Aquí voy a orar tantitos. Entro en la presencia de Dios. Voy en el camión y empiezo a orar, Señor, mira, voy en la presencia de Dios. O sea, uno empieza a buscar la presencia de Dios. Nos tenemos que meter, buscar la presencia de Dios. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Entonces, me decías, tienen que ser, ¿cómo me preguntaste? ¿Me puedes repetir? Las dos tienen que ser al mismo tiempo. Bueno, para nosotros son espirituales, te decía, nosotros lo hemos hecho, lo podemos hacer como proféticamente, con los emblemas que conocemos de la palabra de Dios, ¿no? Con los emblemas por decir, un emblema de la unción, ¿cuál es? Físico, para nosotros. El aceite. A los niños pequeños, cuando están chiquitos y se les consagra, ¿no te ha tocado ver eso, verdad, amigo? No. Se les pone una cinta, se les da una cinta con el nombre de Dios. Y proféticamente creemos y se declara, y los padres sobre todo, consagran, entregan y preparan a su hijo para Dios. Y dicen, porque así es un mandamiento del Señor. Dice, y todo lo que abre matriz es mío, del pueblo. Dice del pueblo, o sea, del pueblo de Dios. Todo eso, pues, como lo copia el reino de las tinieblas. Ya nació, y bautícenlo y preséntenlo. Hasta ahí la presentación, ¿no? Que es a los 3 años. Preséntenlo, y ahí van, ¿a dónde? Pues vamos a presentar aquí la del quién sabe qué, la del quién sabe cuál, la del quién sabe dónde, ¿no? Pero lo que dice la Escritura es en un periodo de días, si son niños en 40, si es niña en 80. Pero se prepara, se consagra, se entrega el nombre del Señor. Y emblemáticamente se le entrega algo o se pone el nombre de Dios. Eso quiere decir que ese niño o niña es propiedad del Señor. Y algo que es de Dios, pues Dios va a pelear por él. Y Dios va a decir, esto es mío. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, ahora fíjate otro elemento, ya vamos a terminar. Otro elemento importante que dice, y pondrás la mitad en el 7, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás, ¿en dónde? Sobre su cabeza y le ungirás. ¿Por qué no empieza de abajo para arriba? ¿Por qué no le empieza a ungir los pies primero y hasta el final la cabeza? Porque de la cabeza, la cabeza representa autoridad. O sea, y viene, ¿qué hace que se muevan nuestros pies? Los pensamientos. Todo nuestro cuerpo se rige a través de los pensamientos que están en la parte alta de nuestro cuerpo, que es en la cabeza, ¿no? Entonces la cabeza representa autoridad.
Que le da la autoridad. Entonces por ahí viene sobre él, viene la autoridad, en la autoridad del hombre, está por encima de esa autoridad está la autoridad de Dios. Entonces cuando un sacerdote, o para nosotros un hijo de Dios, se somete a la autoridad de Cristo, se pone bajo la autoridad de Cristo. Estamos bajo la autoridad de Cristo y Él derrama sobre nosotros. ¿Y de ahí para dónde escurre? Hacia abajo. Para todo el cuerpo. De ahí escurre para todo el cuerpo. ¿Sí? Luego tomarás del aceite de la unción a la cabeza. Dice, miren, vamos a ver. Éxodo 30. Vamos a Éxodo 28, 41. Un poquito antes. Éxodo 28, 41. Mira, aquí viene algo muy parecido, donde dice de las túnicas. Hijo, Dice, y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas de los hijos que los hijos de Israel hubieren consagrado. Estoy leyendo el 38. En todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Adonai. Y bordarás una túnica. A ver, vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Dice, y bordarás una túnica de lino. Están hablando de las vestiduras. ¿Dónde más aparece el lino? En Apocalipsis 19, donde dice, y a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Sí? Entonces aquí, desde el Antiguo Testamento, ya el Señor está diciendo, y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras, para honra y hermosura. O sea, las vestiduras, ¿para qué son? Para honra y hermosura, ¿de quién? Del Señor. Ayer estábamos viendo que dice, y te vestí, te di de mi hermosura, ¿no? ¿Cómo decía en específico? A ver, vamos a ver, busques Ezequiel 16, 10, Ezequiel 16, le decía en específico, Ezequiel 16, dice, y salió tu nombre, aquí está, sí es hermosura, Ezequiel 16, 14, anótala si quieres, amigo, esa está en el audio de ayer, ahí está, dice, y salió tu nombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. ¿Sí? Entonces, fíjense, vale la pena que empecemos a estudiar la palabra hermosura, ¿no? Dice, a causa de la hermosura. Dice, aquí en el 40 de Éxodo 28, dice, y les harás tiaras para honra y hermosura. A ver, entonces si estamos en Cristo, dice que nuevas criaturas son. ¿Somos hermosos o no somos hermosos? A ver, palabra hermosura. Dice hermosura. Sí. Hermosura, belleza, hermosura. A ver, ¿dónde lo encontraste? ¿Sí lo encontraste? Sí. Raíz primaria propiamente ser brillante, por implicación, hermoso, adornar, engalanar, ándale. hacerse hermoso. Hacerse hermoso. Espérame, es que yo le piqué en otra. Pero que también es brillar, ¿no? Sí. Brillo, gloria también, ¿no? No sé si viene ahí. Brillo. No trae, pero propiamente ser brillante por implicación. Brillante, ajá. Entonces brillante. Ay, fíjate, los siervos de las tinieblas nos ven con brillo. Es que eso es como que traen una luz. No saben que somos cristianos. Luego hasta dicen que somos magos blancos, ¿no? Que hacemos magia, pero ven con un brillo. Y la gente que está espiritual dice, es que esa persona como que tiene un brillo. Pues es el brillo del Señor, es la hermosura de Dios, no es nuestra. También dice que somos, ¿qué? La luz del mundo. La luz emite un brillo. La palabra shofar está relacionada con brillo. El fuego también queda un brillo. Entonces muchas cosas, fíjate, entonces la hermosura o el brillo, Dios al sacerdote, ¿de qué lo reviste? De honra y de brillo, de hermosura. Entonces, imagínense que si somos, fíjate, somos brillantes, hermosos, y luego nos comportamos como lo contrario. O sea, no estoy diciendo cómo nos ve Dios, no, nosotros nos comportamos, ¿cuál sería lo contrario de hermoso? Feo. Feo. Nos comportamos de manera fea delante de Dios. Nos comportamos feo
Imagínate cuando somos desobedientes y rebeldes. De las cosas que yo he leído y he entendido que las que más abomina el Señor es la rebeldía. Porque dice que resiste al rebelde, ¿no? Que no quiere al rebelde. ¿No? Dice, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Entonces, imagínate, nos comportamos rebeldes y cómo nos verá el Señor. Dice, hijo, pues sí te amo, pero te ves bien feito. Hazte para allá mejor. Date un bañito de santidad, date un bañito con la sangre de mi hijo y luego regresas para acá. Entonces nos podemos ver feos. Cuando Dios nos compartió ¿de qué? De su hermosura. Cuando Dios nos compartió de su hermosura. ¿Sí? Bien. Aquí vemos en el 41, ¿verdad? Y con ellas vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás. Aquí ya está otra palabra, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Los ungirás. ¿Qué vimos que significaba ungir? Pintar, ¿no? Embadurnar, untar. Dice, y los vas a untar, los vas a pintar, los vas a consagrar para que sean mis sacerdotes. Entonces, ¿el sacerdote qué tiene que ser? ¿Nada más de palabra? No, ¿El sacerdote cómo tiene que estar? Consagrarse. Consagrarse. Ungido. No sé si se acuerdan que de aquí el Señor nos compartió un manto que dice Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Qué? ¿Apocalipsis qué? ¿El azul? El azul. Y lo traigo en mi carro. Ahí vamos. De tarea lo vas a ver. ¿4? Ahorita vemos, espérate, no pasa nada. Dice, no me acuerdo si es esta, debe ser la de Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. También viene en el 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces fíjate todo lo que implica ser sacerdote. Estamos hablando de sacerdocio. Todo lo que implica ser sacerdote. Consagrado, ungido. Y tristemente es como ciertas palabras que ya son usadas, por decir la palabra bendición o bendiciones. Ya todo el mundo la usa. O la palabra, igual que la palabra amén. Pero la palabra bendiciones, ya todo. A ver, ¿quién puede bendecir? Es una pregunta. ¿Quién puede bendecir? ¿Quién puede bendecir? ¿Que será solo quien esté en santidad? Quien sea bendecido, ¿no? O sea, alguien que es bendecido puede compartir la bendición, aunque sea de palabra o de corazón, ¿no? Bendiciones. Pero alguien que está maldito, cuando dice con su palabra, cuando con su boca dice bendiciones, pero él está maldito. Estoy hablando de muchos niveles de maldición, ¿eh? Puede ser desde la maldición de la muerte espiritual, porque es una maldición. Dice, por causa del pecado vino la muerte. Entonces es una maldición. El pecado pues viene maldición, ¿no? Por el pecado. Entonces la muerte es una maldición. Entonces está en condenación. Me acuerdo un día veníamos creo que venías tú, no me acuerdo quién venía, en un microbús. Y se subió un hombre sin una pierna, en muletas, con una actitud un poco agresiva, y empezó a dar estampitas de la Virgen y de santos, ¿no? Y las empezó a dar, y alguien por ahí le daba dinero, y llegaba él y les tocaba la cabeza, y dizque oraba por ellos. Y la gente pues así como que, ay sí. ¿Esa era les colocaba bendición? No estoy hablando del asunto que no tenía una pierna, ¿eh? No, yo creo que les compartí un poquito de lo que traía de su... Pero les estaba ministrando la idolatría. Pero entonces venía, fíjate, y dice que le pondrás a Aarón el aceite. ¿Desde dónde se lo puso? En la cabeza. Desde la cabeza. Viene la unción. ¿Qué es lo primero que ven de nosotros cuando llegamos a algún lugar? ¿La cara? ¿La cabeza? La cara, bueno, y no está la cara, pues en la cabeza. Nos ven el rostro, ¿no? Entonces, ¿cómo debe de ser? ¿Cómo nos deben de mirar espiritualmente o cómo nos debemos de ver? Bonitos, ¿no? Hermosos. ¿Cómo nos deben de ver? Hermosos. Y vuelvo a lo mismo, ¿cómo nos comportamos? ¿No? Entonces, si nos comportamos feos, ¿qué nivel de bendición le vamos a dar a otros? No, nada, otra. Ay, hija, que Dios te bendiga. Y con la misma boca con la que... Eso es algo de ponernos a reflexionar, todos, ¿no?
O sea, es algo para ponernos a reflexionar, decir, bueno, Dios no me hizo así, Dios me hizo hermoso. Termino con esto, esta parte nada más. Dice, y Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su... Dice, hagamos al hombre. ¿Quién lo hizo? El Padre y el Hijo, ¿no? Se dice está en la creación, dice, hagamos al hombre. Ahí dice, ¿por qué dice hagamos y nomás era Dios? Pues porque estaba el verbo, que era Cristo, y ya lo hicieron a la imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, Dios nos creó a la semejanza de Cristo y a la semejanza de Él. ¿Cómo es el Padre y cómo es el Hijo? Hermosos. Entonces Dios nos hizo hermosos. Pero luego el pecado de Adán y de Eva, ¿qué hizo? Hizo fea toda la creación de Dios, hablando específicamente de la humanidad. ¿Ya? Por causa de Adán y de Eva nos convertimos en feitos. Pero luego viene Cristo, y cuando alguien recibe a Cristo como su Señor y Salvador, se nos quita lo feo que traíamos desde que nacimos, ¿no? Porque nacimos y éramos feos, hablando espiritualmente. Éramos feos porque estábamos en pecado y en muerte. Y se nos quita lo feo, ¿y de qué nos pone Él? De su hermosura. Entonces ya decimos, bueno, Dios no me hizo feo espiritualmente, pero yo me estoy comportando de forma fea. Entonces es algo para ponernos a reflexionar cómo nos estamos comportando delante de Dios, cómo nos mira el Señor. Porque a veces a lo mejor la gente nos ve feo. Eso yo lo he entendido. Desde que recibí a Cristo, desde que empecé las cosas del Señor, la gente nos va a ver feo, hasta los hermanos, los pastores, los hermanos, los cristianos, los de afuera. Tristemente a veces hasta los de afuera nos miran con más respeto que adentro de la iglesia. O sea, dentro de la iglesia, miren, a mí me da mucha tristeza y lo vuelvo a repetir. Yo trabajé en muchos lados y conocí mucha gente mala, gente ruda, gente de dinero, empresarios, masones, gente de un corazón duro. Y lo entiendo porque tenían un propósito, una ambición, el dinero, la presión de un trabajo, el reconocimiento, la empresa, el ego. Está bien, no hay problema. Y se valían de muchas cosas para hacer maldad. Pero allá dentro de la iglesia, pastores que maldicen a la gente, hermanos que a este me cae mal, voy a orar en contra de él, gente fea dentro de la iglesia insultando, humillando a los demás y haciendo que se vayan, lastimándolos. Eso es muy triste. Dice, ¿cómo debe ser la iglesia de Cristo entonces? Si a todos nos hizo hermosos, ¿cómo debe ser la iglesia de Cristo? Hermosa. Hermosa. ¿Con quién se va a casar Cristo? ¿Con una mujer fea o con una mujer hermosa? Con una mujer chula, hermosa. Entonces, la hermosura que Cristo nos dio, ¿cómo la tenemos? Hagan de cuenta, está la mujer hermosa y se fue a revolcar, anda ahí toda chamagosa y toda mugrosa. Un bañito, ¿no? Un bañito, hija, de la iglesia. Un bañito, hija. Déjate, voy a lavar, déjate quito. Es una chaineadita espiritual. ¿Sí? Entonces, la unción, fíjate, uno de los, ya con esto terminamos, una de las manifestaciones de la unción es que nos convertimos en hermosos. Hermosura, uno de los niveles. Una de las consecuencias de santidad es que nos volvemos bonitos. Nos volvemos, más adelante ahí, dice Moisés, ¿cómo andaba delante de Dios? O cómo se tenía que portar, o cómo se portaba Moisés. ¿Bien o mal? Bien o mal, Moisés. Bien, de la manera correcta, andaba en santidad, buscaba su presencia, ¿no? No se iba a su presencia en el monte, no regresaba brillando. Vimos que era brillo, ¿no? ¿Te acuerdas que ahorita leímos, no? Brillo, regresaba brillante. Ay, se espantaba la gente, ¿no? Y dice que Moisés tenía 80 y subía al monte 40. Proclama santidad en ese pie. Proclama santidad para que se rejuvenezca. Señor, que tu santidad venga en esta parte de mi organismo. ¿Qué nos santifica? La sangre de Cristo nos santifica. La unción nos santifica. Entonces viene hermosura, viene rejuvenecimiento. Por eso yo estoy seguro que alguien que tiene Alzheimer o una enfermedad degenerativa mental, yo estoy seguro que por la sangre de Cristo se puede eliminar. Se puede eliminar. Por la sangre de Cristo en la mente, en cualquier parte del organismo. Por eso hay sanidades. Gente con cáncer, con ciertas enfermedades, cuando viene la sangre de Cristo, pues se van las células malignas. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos empiece a dar niveles de revelación de la unción, del aceite,
de estar consagrados y elegidos para el Señor. Sí, porque para los tiempos que vienen necesitamos la unción. La unción es para algo, vuelvo a repetir, no nada más para tenerla guardada. La unción es con un propósito y es para algo. Se necesita, la necesitamos. Y también darle gracias al Señor porque por esa unción nos hizo hermosos. Si alguien nos ha dicho que somos feitos, pues vamos a quitarnos eso, ¿no? Y vamos a reconocer que para Dios somos hermosos, pero si Él nos dio hermosura y nosotros nos hemos vuelto feos por causa del pecado, de la maldad, de la obra de la carne, pues vamos a pedirle perdón al Señor, ¿no? Y recordar que por el sacrificio vino unción sobre nosotros. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza que nos has dado. Y en el nombre de Jesús, nuestro Señor, perdona nuestros pecados, Dios poderoso. Te damos las gracias, Padre, porque nos has compartido de tu hermosura, de honra y hermosura. Nos hiciste reyes y sacerdotes, Padre. Y a la forma, Señor, como dice en el Antiguo Testamento, Padre Celestial, que venía la unción sobre el sacerdote, el aceite sobre su cabeza, Dios de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que ese aceite se derrame sobre nuestra cabeza, Señor. Que la sangre del Cordero fluya en nosotros, Padre, limpia nuestra mente, limpia nuestras vestiduras, Dios Todopoderoso. Y al nivel que cada uno de tus hijos tenga, Padre Celestial, en las vestiduras, empieza a limpiarnos, Padre. Quita la vergüenza, Señor, lava nuestro rostro, quita la vergüenza y el oprobio. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Derrama esa unción sobre nuestras vestiduras, sobre nuestra cara, Señor. Y si hemos sido feos delante de tu presencia, te pedimos que nos perdones, Señor. Y que esa hermosura que tú nos diste, Padre, brille, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo, que cada uno de tus hijos, cada uno de los que están escuchando esta enseñanza, Padre Celestial, Señor, sean celosos de esa unción y haya manifestaciones espirituales visibles, Padre Celestial, en las casas, en las familias y en los trabajos, de que somos un pueblo ungido, de que somos una iglesia ungida, de que somos hijos ungidos, Padre Celestial, que es una manifestación de la santidad del Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te damos la alabanza y la gloria. Gracias, amado Cordero, porque por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, tenemos acceso a esa unción. Tú ganaste la unción por nosotros. Tú te